sabes una cosa, Rafael, yo lo veo un poco más que lo utilizan mucho desde un punto de vista estructuralista. No sé si Ujú. podríamos explicarlo porque he visto que lo utilizan más los del pensamiento materialista o los del pensamiento estructuralista como una herramienta más para atacar, digamos, al mundo opuesto, pues, de lo que es la representatividad de Estados Unidos o de Inglaterra, digamos. No sé si tú también No, percibes eso. no, no sé Podríamos decir, si... Rafael, que en nuestro caso, nosotros Ajá, como Sudamérica, digamos, o como hispanohablantes, como ya lo ajá. mencionaste hace un momento, podríamos decir que la leyenda negra, o esto explica, digamos, la limitación de desarrollo que hemos tenido nosotros como hispanohablantes o como latinoamericanos. ¿Tú crees, Rafael, que eso pueda explicar o pueda justificar de una manera fehaciente ello? ¿O cómo lo A ves ver, tú desde tu hay, punto de vista? hay muchos temas acá, ¿no? Porque no sé si sea un tema estructuralista o incluso postestructuralista, porque también he visto que es utilizado mucho por la posverdad, el posmodernismo, lo que es el relativismo, ¿no? En donde ubica una lucha contra el absolutismo, viendo el absolutismo como la cultura occidental del siglo XVI, ¿no? Entonces la utiliza pues como para mostrar de forma negativa y como alternativa a un posmodernismo relativista, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, también desde el siglo XIX se viene utilizando, así que no descarto que sea el otro, pero creo que ahora ya ha mutado un poco, especialmente por corrientes que incluso he visto que tienen influencias New Age, adoración a la Pachamama, en donde dicen que toman elementos autóctonos, indígenas, pero al final toman más elementos de la nueva era, de la New Age, que elementos indígenas, ¿no? O sea, pues cuando nosotros comenzamos a estudiar las creencias incaicas, tú ves que la Pachamama era un culto menor con respecto al Inti, a Huiracocha o incluso a Illapa. Entonces, el día de hoy lo veo más postmodernista New Age, ¿no? Pero bueno, ya, no quiero entrar mucho en esa discusión, pero sí el tema de por qué, y ese es otro debate, por qué nuestros países no despegan, ¿no? O Claro. sea, tienen todo, tienen recursos naturales, tienen territorio, tenemos un mismo idioma que nos hace entendernos, tenemos todo para ser del primer mundo, para despegar y no lo hacemos. Y esto se busca un culpable. Y Exacto. claro, Eso es parte obviamente, dentro de inclusive este de lo que te culpable, mencionaba hace rato, Rafael, del estructuralismo. El estructuralismo te dice, no depende sí, de ti, sino depende de lo externo. Yo soy incompetente así es. porque tal me puso la sentadilla, porque tal me puso la zancada y por eso yo no puedo crecer, no puedo ser feliz. Sí, sí, por supuesto. Tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de mirar hacia afuera para buscar a un culpable de estos errores, ¿no? Sin embargo, a ver, veamos que esto viene desde la época de Weber, ¿no? De Max Weber, con la ética protestante, en donde precisamente más bien culpa al catolicismo, ¿no? Como aquel elemento que no deja prosperar a las Claro, naciones y que más le echa bien la culpa a la religión. a la religión, ¿no? Y Claro. que más bien las naciones protestantes son las Son que más desarrollados. Hay una justificación religiosa, digamos, o de hay una fe. justificación religiosa por Ajá. parte de Weber. Sí. Algo que también no se ajusta porque tenemos naciones protestantes que están en el tercer mundo y naciones católicas que están en el primer mundo, ¿no? Entonces, no es un elemento, pero sí se ve ese afán de buscar por qué, ¿no? Y claro, y por otro lado, también está del lado hispano al revés, es decir, no, el culpable ha sido el imperio anglosajón, ¿no? Exacto. Ha sido la intervención primero de Inglaterra y luego de Estados Unidos como potencias saqueadoras, expoliadoras, y que han buscado mantener a los países hispanos de forma limitados, ¿no?
Entonces, primero, pues, con Inglaterra, destruyendo la Unión, el Imperio Hispano a través del financiamiento de las independencias y balcanizando en varias decenas de pequeñas repúblicas que nos mantenemos en discordia entre nosotros y eso pues hace que no levantemos. Y luego por el endeudamiento, se habla mucho de los empréstitos de la independencia, tanto especialmente de que viene desde la época de San Martín, que los países que recién nacieron, se independizaron, obtuvieron una deuda impagable con Inglaterra, muchos no la llegan a pagar hasta el día de hoy, la gran mayoría no la pagó durante todo el siglo XIX y hasta bien entró el siglo XX, y dice, eso es lo que los ha mantenido en la miseria. Y luego esto se ha trasladado hacia Estados Unidos, ¿no? Y que Estados Unidos, con toda una serie pues de políticas más o menos intervencionistas, ha buscado mantener esta división y esta discordia, y bueno, se habla pues del Plan Cóndor, y se habla de las empresas de Estados Unidos que solamente son extractivistas y han generado un desestabilizamiento de la región, ¿no? Entonces tú puedes encontrar justificaciones de uno y del otro lado y buscar culpables de uno y del otro lado. Yo creo que el proceso es más complejo, pero bueno, más allá de mi opinión, creo que estas son las principales vertientes o explicaciones que se da frente al por qué nuestros países no despegan. Claro. Digamos que podría ir de un lado por ahí. Ahora digamos, Rafael, vamos al otro lado, vuelta. Digamos, vamos al otro lado. ¿Qué cosa, Rafael, es la leyenda rosa? Hay otro también, concepto, ¿no? Hay otro término, vuelta, que he escuchado por ahí. La leyenda rosa. ¿Qué significa? ¿Qué es la leyenda rosa, Rafael? La leyenda rosa es la antítesis de la leyenda negra, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto muy hegeliano, ¿no? De tesis-antítesis, ¿no? De una contraposición. Frente, pues, a una leyenda negra, ¿no? Que te dice, pues, que la intervención hispana o española fue netamente negativa. Lo peor que le pasó a América. Lo peor que le pasó. Sí, escuchado. Surge una versión opuesta que dice que fue lo mejor que le sucedió, ¿no? Que el continente americano vivía en la barbarie, vivía pues en una época de piedra, en el salvajismo, y que hasta que llega España y trae la civilización y les hace dar un salto histórico donde los saca de la barbarie para ingresar pues prácticamente a la primera potencia del mundo de un día para otro, ¿no? Claro, porque en ese tiempo, si nosotros hablamos de la Edad Media, Rafael, tú lo sabes mucho mejor que yo porque eres historiador, pues definitivamente España estaba a la cabeza pues de de la navegación, del emprendimiento en la naval o cosas así, porque... Que ojo, ya estamos hablando de edad moderna, ¿no? Claro, ya estamos hablando... Claro, entonces, pero, viéndolo en el sentido de que eran rivales, pues cuando hablamos pues de los primeros viajes de descubrimiento entre comillas, claro, porque es entre comillas, porque esa es una versión, digamos, eurocentrista, digamos, claro. Lo de descubrimiento, ¿no? Digamos la rivalidad que había pues entre España, Inglaterra, Francia, inclusive Países Bajos, que estaban en este boom de la navegación, inclusive en ese tiempo todavía, pues si nosotros nos remontamos, no sé si recuerdas, Rafael, pues cuando España empieza a descubrir, como ya dije, entre comillas, los territorios de América, pues Inglaterra creo que estaba recién en una guerra civil, me parece, o una cosa así, estaban en problemas, porque ellos todavía recién llegan a habitar América y se cogen la parte norte y la parte más árida, porque llegaron muy tarde, llegaron después. ¿Qué te parece ello? Totalmente. Lo que dice la leyenda rosa es que América no atraviesa una edad media, ¿no? Porque pasan de la edad de piedra a la edad moderna de un salto. Sin embargo, también es cierto que estas clasificaciones, como bien has dicho, son eurocentristas. No toman, o sea, y ojo, esto incluso es mencionado por Engels. Friedrich Engels hace una clasificación de las civilizaciones de acuerdo a sus medios de producción, ¿no? Porque recordemos que
el materialismo científico se enfoca bastante en los medios de producción. Y es Engels quien coloca a los incas en el periodo de la barbarie superior. O sea, no habían llegado a esa civilización porque no habían entrado en la edad de hierro, porque sabemos pues que el imperio incaico no tenía hornos como para alcanzar el punto para fundir el hierro y utilizar el hierro. Entonces, y bueno, esto junto con el tema de la escritura y de la rueda, que también ya ha sido muy cuestionado. Recordemos que estas son teorías del siglo XIX, y como bien dices, eurocentristas, colocan pues a los incas en un periodo de barbarie, que no eran civilización. Homo Neanderthal, tan seguro, como decía Harari. Bueno, claro, bueno, aunque Neanderthal era más salvajismo, ¿no? O sea, claro, los tres periodos eran salvajismo, barbarie y civilización. Estarían entre el Neanderthal y el europeo. Una visión pues también muy eurocentrista, que da pie a la leyenda, curiosamente, leyenda rosa, y estoy hablando de Engels. Muchos dicen que la leyenda rosa es de la derecha nacionalista y estamos hablando pues del amigo de Karl Marx, ¿no? Claro. Sin embargo, esto ya ha sido desmentido totalmente. O sea, nadie puede pensar cuando tú vas a Machu Picchu que los que construyeron eso estaban en una etapa barbárica, ¿no? Y es porque cada pueblo tiene su propio nivel y su propia línea de desarrollo. Y en el caso de los incas, se encuentra entre las civilizaciones, entre las 23 o 24 civilizaciones del mundo, reconocidas por Toynbee, y también se le ha clasificado como un imperio hidráulico, un imperio del agua, un imperio hídrico, ¿no? En el sentido de o sea, se enfocaron más en los recursos, en la agricultura, en el agua, claro, que en el uso del hierro y de las armas. El tema de andenes, por decirlo. Por el tema de las andenes, los canales de regadío, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, la leyenda rosa, al igual que la leyenda negra, ambas se caen a pedazos ante los hechos históricos, ante la verdad histórica. Claro. Y es por eso tan importante conocer la verdad y analizar los hechos históricos antes de entrar en leyendas, tanto sea leyenda negra, leyenda rosa, porque es muy fácil politizar el tema. Exacto. Recordemos que mucho de esto viene incluso desde afuera. O sea, a mí me parece increíble cómo corrientes indigenistas, que deberían ser autóctonas, dejan lo propio por dejarse llevar por estas corrientes extranjeras. Y estoy hablando del mito del buen salvaje de Rousseau. O sea, cuando nosotros romantizamos el periodo prehispánico, en donde decimos pues de que con los españoles es que vino la corrupción, por ejemplo, ¿no? Decimos, los incas no tenían corrupción. Los incas no conocían el mal, ¿no? No conocían el odio, no conocían el pecado. Eso lo dice Eduardo Galeano literalmente, ¿no? Eso vino recién con los españoles, que trajeron la noción de pecado y de maldad y de corrupción y de robo. Vamos, ese es el mito del buen salvaje de Rousseau. Rousseau te decía que el hombre naturalmente era bueno y era la civilización la que lo corrompe. Y más bien están repitiendo este enfoque en que los incas no eran civilización, porque si la civilización es la que corrompe y los incas no eran corruptos, no vivían, no conocían la corrupción, no eran civilización. Así que es perpetuar mitos encima extranjeros, eurocentristas, que se nos han metido y se nos venden como si resaltan lo natural, lo autóctono, cuando vamos, no hay nada más humano que también fallar, que también caer, que la guerra, que las luchas de poder, que los incas las tuvieron, y tuvieron luchas de poder y las tuvieron interesantísimas, claro. Tuvieron rivalidades entre panacas, y esto hace su historia más interesante y más cercana a nosotros, y eso creo que es lo que deberíamos rescatar.